Otra vez estamos reunidos para estudiar este hermoso proyecto, buscar a Jehová y vivir. Y hoy día nos toca una lección especial. Todas las lecciones son especiales. Y hoy día el título es Confiar en la bondad de Dios. Y vamos a ver al profeta Habacuc. Confiar en la bondad de Dios. Vamos a ir al versículo de memoria. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Si alguien lo tiene, lo lee por favor. Habacuc 2:14. ¿Qué dice? Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una profecía interesante de que la palabra de Dios se va a expandir por toda la tierra. Habacuc es un libro muy importante, y es importante porque es un poquito distinto a los otros profetas. Es un poquito distinto, y vamos a ver por qué. Habacuc capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice 1 y 2. Y no vamos a perder Habacuc porque vamos a estar con este libro continuamente. 1 y 2. ¿Qué dice? La profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti causa de la violencia y no sanarás. La profecía que dio, ¿qué? El profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Resulta que Habacuc es uno de los profetas menores que él reclama y dice: soy profeta. Soy el profeta. La profecía que vino al profeta Habacuc. Y él vivió en un tiempo interesante durante la historia del pueblo de Dios. Él vivió cuando Asiria era un poder muy fuerte. Y era el poder que estaba dominando todo el mundo conocido en ese entonces. Pero a la vez estaba surgiendo otro imperio. Y este imperio era el imperio babilónico. Estaba surgiendo como una posible potencia mundial para ese entonces. Entonces Habacuc estaba en esos momentos turbulentos de la historia. Y él había sido llamado para profetizar en esos momentos. Y aquí este libro es especial porque miren la primera pregunta que él hace. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y qué dice? Y no oirás. Da la idea de que el profeta estaba sufriendo algo terrible. Estaba sufriendo algo, pero realmente inexplicable. Da la idea. Y entonces él clama y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Y su problema es: no oirás. ¿Hasta cuándo? Aparentemente este es un clamor de muchas personas. Miren lo que dice Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos algo que nos está haciendo sentir algo mal, evidentemente esta es la pregunta que hacemos: ¿qué pasa? Cuando no vemos la solución. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo voy a sufrir de esta manera? ¿Qué pasa conmigo, Señor? Otra pregunta de la misma naturaleza: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de lo que ellas moran, faltaron los ganados y las aves, etcétera, etcétera. O sea, es un lamento especial de alguien que está sufriendo. De alguien
que no sabe qué pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas cosas están sucediendo? ¿Por qué? ¿Qué estas cosas están sucediendo? En este caso, ¿cuál era el problema de Habacuc? ¿Por qué estaba eso? ¿Por qué decía no oirás? ¿Cuál era el gran problema? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué él estaba afligido? ¿Por qué él estaba penoso y decía, Señor, no oyes? No oyes, ¿qué pasa? La violencia seguía. ¿Qué dice? Seguía matazón. Miren lo que dice esta parte. A causa de la violencia. ¿Qué quiere decir Habacuc con la violencia? ¿Qué querrá decir? A causa de la violencia. Bueno, en la época de él, el pueblo de Judá había sido penetrado con lo que es la idolatría, y esto había hecho que abusaran del pueblo de impuestos, que abusaran de las violaciones, tanto física como emocional. Había deseos de poder, así que se mataban unos a otros por el poder. O sea que una especie de anarquía nacional. Una especie de anarquía nacional, una especie de anarquía de todo el pueblo de Dios. Esto nos recuerda algo que pasó en el diluvio. Miren lo que Dios dijo en Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. La misma palabra, a causa de la violencia. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. De violencia. ¿Y por qué estaba la tierra a causa de violencia? ¿Por qué estaba? Corrompió. Y se corrompió la tierra delante de Dios. En este caso fue la tierra y el diluvio vino. En el otro caso de Habacuc él está hablando de su pueblo. Él está hablando de el pueblo de Dios, el pueblo que había sido llamado para ser luz del mundo. Y él dice, hay violencia en mi pueblo. Y miren cómo describe Habacuc 1:3. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. O sea que el pueblo estaba viviendo en un caos, muy caos. Y ese era el problema de Habacuc. El problema de Habacuc era la pasividad de Dios ante el pecado de su pueblo. Tanto pecado, ¿por qué no actúas, Dios? ¿Por qué? Está mirando y dice, mira, tu pueblo está mal. Hay estos problemas, hay iniquidad, hay destrucción, hay violencia, hay contiendas dentro de tu pueblo. ¿Y qué pasa, Dios? ¿Por qué no actúas? Y no solamente eso, miren lo que dice Habacuc 1:4. ¿Quién quiere leer Habacuc 1:4? Miren lo que dice este versículo. Miren su argumento especial. ¿Qué dice? Por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece. Por cuanto el impío asedia al justo, se tuerce la justicia. Por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo mismo que ahorita. Lo mismo que ahorita, ¿no es lo mismo que ahorita? Nuestro hermano dice, es lo mismo que está sucediendo. A veces nos vemos en esa disyuntiva y vemos a veces dentro de la iglesia algunas cosas que están pasando. ¿Qué pasa? ¿Estamos en la iglesia? Y entonces decimos, por eso no, el evangelio no, ¿qué cosa? No avanza. ¿Y por qué? Porque Dios no está, ¿qué cosa? Dios no está actuando. Parece que Dios no está actuando. Y esa era la disyuntiva de Habacuc. ¿Qué pasa, Dios? Aquí estamos en un momento muy especial. Todo está corrompido, todo está mal, y tú nada haces.
No solo eso, no le gustó la respuesta de Dios. Y miren lo que pasó. Miren la solución divina. ¿Cuál era la solución divina? Miren lo que pasó. Habacuc 1:5. Cuando él le pregunta el problema de Habacuc es: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no salvas? ¿Por qué no actúas? Y miren la respuesta de Dios. La solución divina. Habacuc 1:5. ¿Qué dice? Mirad entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creerás. Miren entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creerás. Dice, mira, tú tienes ese problema, pero ese problema vas a ver cómo lo de solucionar. Y van a venir grandes cosas, asombrosas cosas que nadie va a creer cuando ustedes les cuenten. ¿Y cuáles eran esas cosas? En versículo 6, miren lo que dice. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina sobre la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esa es mi respuesta. ¿Qué? Yo levanto a quienes? A los caldeos. Eran los mismos A los asirios. caldeos, Babilonia. ¿eran quiénes? Babilonia. Los babilonios. Babilonia. A los caldeos le decían a los babilonios. ¿Y cómo eran los caldeos? Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra. ¿Se los compara con quién? Con leones, con aves, Leopardo. ya con el águila. Se lo compara con algo Rápido. rápido. ¿Y qué dice? Para poseer a las moradas ajenas. Para darle una lección al pueblo. Para dar una lección al pueblo. Entonces, Babilonia castigará al pueblo de Dios. Un método extraño para mirarlo así desde el punto de vista del profeta, para una respuesta. ¿Por qué era extraño este método? Dice aquí que los babilónicos eran bien arrogantes, no reconocían responsabilidad, no buscaban arrepentimiento. ¿Qué más? Violaban las leyes fundamentales de la vida creada. Así es. O sea, era un pueblo peor Peor. que el pueblo de Así es. Israel. Digo, eso es lo que parece extraño. Que Dios va a juzgar a un pueblo y usa a otro pueblo con peor moral que va a juzgar para que lo azote. Y generalmente, ¿qué decimos nosotros? Somos mejores que ellos. Somos mejores que ellos. Ellos no tienen moral para qué. Decirme. Juzgarnos a nosotros. Right. Pero ¿qué está diciendo ahí? Entonces, y eso es lo que dice Habacuc. Miren lo que dice Habacuc 1:13. Miren, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La protesta de Habacuc: ¿vamos a ser castigados por alguien peor que nosotros? Pasa Dios. Aquí anda algo mal. Aquí algo anda mal. En primer lugar, Dios no responde. Luego dice, ¿qué pasa? Vas a recibir tu castigo, pero por alguien peor. ¿Entiendes? Y Habacuc hace eso. Castigados por alguien peor que nosotros. ¿Cómo es eso, Dios? Esa es la queja. ¿Cómo es eso? Pero Eso no ocurre en nuestro tiempo. también. Parece que los que no son cristianos son mejores que los que son cristianos. Parece que nosotros sufrimos por otras personas, vienen y hacen cosas contra nosotros. Imagínense el pueblo de Venezuela. Imagínense nada más. A ver, Cómo están ahí. vamos a ver algunos Oprimidos. pueblos, algunas situaciones, algunos problemas, pero imagínense esas cosas. Por Imagínense. trampa. Tramposos. ¿Eso no ocurre en este momento?
Y esa es la protesta. Y él dice, no te entiendo, Dios. ¿A veces entendemos los caminos de Dios? No. Nunca. A veces no entendemos, a veces parece que, ¿qué estás haciendo Dios conmigo? ¿Qué estás haciendo? No entendemos. Pero miren lo que pasa con la respuesta divina. Miren lo que dice Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe ¿qué cosa? La visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en... Escribe esta visión. Yo no te dejo ahí a la oscuridad. Que le estaba diciendo que eso iba a suceder. Que iba a Que suceder. leyeran y el que entendiera, que se fuera. Que se arrepintiera en otras Se palabras. arrepintiera. ¿Y qué? ¿Qué tenía que escribir? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué es lo que estaba pidiéndole a Dios a Habacuc solamente? 2, 3 y 4. ¿Quién quiere leer? Habacuc 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que pedía? Porque la visión es para el tiempo fijado. Llegará a su fin y no fallará. Si tardara, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe Vivirá. La respuesta de Dios es clara y le dice, en primer lugar, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no. Tardará. Tú tienes todos estos problemas en tu cabeza. Tienes todo esto en tu cabeza. Estás pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este mundo se está acabando, este mundo, hay problemas en todas las circunstancias, hay todos esos problemas, pero Dios le dice, un ratito, lo único que tienes que tener es ¿qué cosa? Esperar con, Paciencia. ¿se va a cumplir? ¿Se va a cumplir lo que yo he dicho? Y cuando yo digo, se cumple. Eso es lo que dice, espera con paciencia. Dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesús y escuchamos estos versículos hermosos de Jesucristo, cuando alguna vez dice que el Señor se tarda, ¿por qué? ¿Por qué? Es paciente. Es paciente, no queriendo que nadie Es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a qué. Procedan de arrepentimiento. O sea, Dios en todo esto tiene un plan. En toda esta situación tiene un plan, y ese plan es ¿qué cosa? Por favor, ten paciencia, va a ocurrir. Yo sé que va a ocurrir, pero ¿qué va a pasar con Babilonia, con el castigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ellos todavía están, ¿qué cosa? Infligiendo problemas al pueblo. ¿Qué va a pasar con el justo? ¿Qué va a pasar con el injusto? Miren la segunda parte de este versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esa alma que no es recta, esos, los babilonios, los que están haciendo problemas al pueblo de Dios, se enorgullece. Creen que son más que los demás. ¿Qué va a pasar con ellos? Habacuc 2.5, ¿qué es lo que dice? Habacuc 2.5, ¿qué es lo que dice? Así como el vino es engañoso, el hombre soberbio no permanecerá. Se ensancha como el sepulcro y como la muerte, que no se harta. Reúne para sí a todas las naciones, acapara a todos los pueblos. Imaginen lo que dice. Y también
El que está dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Este que ha juntado para sí todos los pueblos, el que ha llegado a ser, ¿qué cosa? El dominio, el dominador del mundo de ese entonces, ¿qué va a pasar? No va a permanecer. No va a permanecer. El impío va a ser castigado. No te preocupes del impío, yo sé qué es lo que voy a hacer con él. Amén. Dios es la No te venganza. preocupes con él. Amén. Yo sé, aunque tú tienes estos problemas, aunque tú estás viendo estas situaciones, aunque esto es real, que a veces los impíos, que a veces los que no están con Dios, parece que están mejor que los cristianos, aunque los impíos están viniendo y tratan de, ¿qué cosa? De hacer sufrir a los cristianos, no te preocupes. Ellos van a tener, ¿qué cosa? Su castigo. Babilonia será castigo. No te preocupes. Y lo mejor de todo esto dice, mas el justo por su fe, mas el justo por su fe, aunque tengamos todos estos problemas, aunque pareciera que el cristianismo, lo que estamos viviendo, no pareciera tener sentido, aunque estés sufriendo lo peor, porque no tienes idea de lo que va a pasar, aunque parezca que Dios no te está ayudando, que parezca que todas las cosas que están ocurriendo están contra ti, contra tu pueblo, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es vivir por fe. Confiar en Dios. ¿Qué es la fe? Plena confianza Mirar en cómo Dios. el Señor te ha bendecido antes. Mirar cómo el Señor te ha bendecido. Mirar cómo No antes te olvidar. bendecido. ¿Qué más es la fe? Confianza. Confianza. Plena Confianza plena en quién? en Dios. Confianza. Aunque hay cosas que suceden y nosotros no podemos explicar, ahí está la fe. Yo tengo fe en... Esa es la parte más maravillosa. Dice, espera con paciencia, los impíos serán destruidos, pero tú, aunque no tengas respuestas, vive con fe. Fe. Hermano, dice que la palabra fe en hebreo se traduce mejor como fidelidad, constancia, responsabilidad. Fidelidad, constancia y Responsabilidad. responsabilidad. Eso es Sí. lo que denota la palabra fe. Y esa fe es importante. Miren lo que dice Hebreos 10:36 acerca de esta fe y acerca de esta aplicación para nuestros días. ¿Qué dice Hebreos 10:36? ¿Cómo aplica el apóstol esta situación a nuestros días? ¿Qué dice? Hebreos 10:36. ¿Quién quiere leer, por favor? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y un poquito más. Miren, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué cosa? Vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El apóstol se refiere a este mismo acontecimiento y dice, miren, así va a ser la segunda venida de Cristo. Igual que en este tiempo. ¿No estamos viviendo lo mismo? Injusticia. Parecería que Dios no estuviera actuando. ¿Cierto?
cuando hay problemas, cuando hay terremotos, los tornados que han azotado aquí, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué? Se preguntaba creo que leí en la lección que se preguntaba una madre por la muerte de su único hijo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Era mi único hijo. ¿Y por qué se murió? ¿Dónde estaba? Sí, pues exacto. Cosas que el ser humano no puede ver. Posiblemente el escritor dice, pues Dios estaba ahí porque lo mandó a descansar para que más adelante a lo mejor no se perdiera. Que dice que Dios estaba en el mismo lugar Right. cuando estaba matando a su hijo. Sí, A su único hijo. O sea, que O sea, no hay respuestas. Right. No hay respuestas. ¿Por qué? Estaba en el mismo lugar. ¿Por qué suceden En la todas estas crucifixión. cosas? Hace La mejor poquito respuesta. encontraron a tres señoritas que fueron secuestradas durante 10 años. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Por qué no actúa? ¿Qué pasó? Eso sucede ahora. Hay personas que tratan de alejarse de Dios con esas preguntas. ¿Y por qué Dios no actúa cuando hay terremotos? ¿Y por qué Dios no actúa cuando hay estas cosas? ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La misma pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en la tierra? Pero Dios dice, espera con paciencia. Lo que es de los impíos van a ser destruidos, pero tú vive por la fe. Mira lo que dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no Tardará. He aquí que el que viene, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Así como Babilonia llegó a castigar al pueblo de Israel. ¿Dónde está? ¿Cuándo va a venir? Llegó el tiempo. Y el pueblo de Israel fue castigado. Qué extraño que el día ni la hora nadie la sabe. Así es. Solo el Padre, a lo mejor Él está cambiando esa hora. ¿Quién sabe? Así es. Todo el tiempo. Por eso, ¿qué Cada cosa? día la Un pone más poquito lejos. más, un poquito más. Por eso, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mí. Es importante, este libro es importantísimo. Y miren lo que dice la hermana de Huay. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa es la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías de las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y su valor. amén. Miren la primera cosa, la fe que fortaleció a Jehová y todos los santos en estos momentos, en esos tiempos de prueba, es la misma fe que sostiene al pueblo de Dios. Y la segunda parte, en las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder, en el Evangelio. Aquí está la respuesta de Dios, solamente aquí. Y finalmente ella dice, día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y su valor. Importante. Entonces, como Dios le muestra todo esto, y miren lo que dice Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él. En otras palabras, Dios está al control. Dios está al control. No importa lo que suceda, no importa qué te esté ocurriendo, no importa si tú estás en un problema serio. Yo estoy en control. Yo sé lo que está pasando. Y yo sé qué es lo que va a venir aquí. Lo único que tienes que hacer es vivir por la
Y mis hermanos, que cuando comprendemos eso, Amén. ahí se solucionan muchos problemas de cristianismo. Cuando él comprendió esto, cuando Habacuc comprendió esto, hizo un hermoso poema en el capítulo 3. Si nosotros leemos ese problema, vamos a ver cosas increíbles. En el capítulo 3 él dice, wow, Dios ha liberado a quién? Al pueblo de la esclavitud de Egipto. Él, luego dice, él va a castigar a los impíos y va a dar la paga a los justos de acuerdo a lo que están pensando. Pero sobre todo eso, miren lo que dice los últimos versículos, Habacuc 3:17. Miren lo que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque mi vida esté llena de problemas, aunque tenga sufrimientos, aunque tenga cualquier cosa, aunque no vea la luz al final del túnel, ¿qué va a pasar con él? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi Amén. Wow. Nosotros también. Imagínense, aunque haya todo esto, aunque Dios no responda a mis preguntas, Amén. aunque la pregunta de Dios, la respuesta de Dios para mí sea una locura, aunque no entienda qué es lo que está haciendo Dios, aunque la higuera no florezca, aunque tenga problemas económicos, tenga problemas de salud, tenga problemas mentales, emocionales, familiares, aunque pareciera que el mundo está tratando de hacerme grandes problemas, con todo yo me alegraré en qué? Jehová. En Jehová. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por Fe. Aunque no lo entienda. aunque no lo entienda. Amén. Por la fe podemos ver más allá de lo que está sucediendo. Más allá de lo que está sucediendo. Por la fe vivieron todos, desde Abraham, todos los profetas. Si leemos Hebreos capítulo 11, y ahí nos describe cómo por la fe el cristianismo ha surgido y porque ellos no veían las cosas de aquí, sino veían qué cosa, lo que venía por heredar. Amén. Ellos no vivían en el momento, sino vivían ¿qué? Pensando en la patria celestial, pensando en lo que va a venir, pensando en lo que Dios ha prometido, no en este momento. En este momento puedo estar sufriendo, puedo no tener comida, puedo no tener algunas cosas, puedo estar en grandes problemas. Puede ser que estoy eso, pero con todo me alegraré en Jehová, porque mi fe me dice que un día voy a tener lo prometido. Mi fe me dice, y miren lo que dice él todavía, Habacuc capítulo 3, 19. ¿Qué es lo que dice? Habacuc 3, 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Por esta situación, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Qué hermoso fin de este. ¿Quién es el Señor? Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y mis alturas se hacen andar. Pues el poema. Qué hermoso poema. Entonces todo esto que había sufrido, toda la perplejidad que tenía el profeta, termina en este canto hermoso. No debo preocuparme. ¿Quién está al mando? Dios. Amén. Dios está al mando. Y mis hermanos, podemos estar sufriendo. Podemos tener todos estos problemas que enumera el profeta. Podemos estar todo esto. Pero si nosotros vivimos
como esto. Pero si nosotros vivimos por fe, vamos a decir, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo, pase lo que pase, yo me de alegrar en Jehová. ¿Por qué me alegrar en Jehová? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Y Él es el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso es. Qué hermosa experiencia de este profeta. Ojalá esta sea nuestra experiencia de cristianismo. No importa lo que suceda, allá está mi galardón y voy a ir con fe. Voy a ganar ese galardón por fe, porque Jehová es mi fortaleza. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos siga ayudando en esta vida cristiana. Amén. Amén. Amén.